brote bastante importante de dengue, ¿no? Incluso Lima ya presenta casos bastante significativos de dengue en varios distritos de nuestro país, ¿no? Entonces, debemos nosotros, como médicos generales, saber el manejo del dengue. Ustedes ya el próximo año son internos, luego son médicos generales, muchos serumistas, van a estar solos en las postas, centros de salud, y son la primera línea de defensa ante esta enfermedad del dengue. Pues el médico general debe saber manejar dengue porque de ello depende el pronóstico del paciente, ello depende un buen manejo inicial puede prevenir consecuencias fatales como la muerte. Entonces ustedes tienen que saber evaluar un paciente con sospecha de dengue, saber identificar, diagnosticar y sobre todo saber manejar adecuadamente para que este paciente pues supere la enfermedad de la mejor forma, ¿no? Como veremos ahora. Entonces, dengue no es una enfermedad que solo deben conocer los infectólogos, los tropicalistas, sino todos los médicos, sobre todo los médicos generales que están en post de salud. Yo les contaba ayer que cuando yo estudiaba medicina, pues dengue se hablaba muy relativamente, no había dengue en el Perú. Era un problema del trópico, recién ingresa el dengue a las Américas, digamos, por Centroamérica, hablado del año, pues, en 1980, por ahí, son los primeros casos, y luego va avanzando en toda América, ¿no? Ahora dengue tenemos en todo el trópico, inclusive en Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Argentina ha tenido un brote muy grande este año, muy importante, con una mortalidad bastante importante. Entonces, en Sudamérica, pues dengue se ha vuelto la enfermedad del año, ¿no? Si bien fue el COVID por 3 años casi, hasta el año pasado, pues ahora este año, dengue se ha convertido pues en una enfermedad emergente, que se habla mucho, hay muchos webinares, hay mucha información y publicaciones sobre el tema, y ustedes como estudiantes de medicina tienen que conocer muy bien cuándo sospechar de dengue, cómo hacer el diagnóstico de dengue y lo más importante, cómo tratar el dengue. Y esos son los objetivos que tengo en estos 40 minutos que vamos a conversar. Bueno, ya tenemos 69 participantes, o más de la mitad, así que vamos a compartir la pantalla. Ahí está, me dicen si se ve correctamente, ya deben estar ustedes viendo, ¿no? Deben estar mirando y estamos para ver la clase número 2 de dengue, ¿no? Y bien, pues, ¿qué cosa es dengue? Es una enfermedad aguda, infecciosa, causada por un agente viral ya reconocido, que es el virus del dengue, y transmitida por picadura de los mosquitos del género Aedes, ¿no? Es una enfermedad en nuestro país ya endémica, que por momentos se pueden procesar brotes epidémicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Los serotipos del dengue son 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué es importante saber de los serotipos? En algún momento se postuló también un serotipo asiático, el número 5, ¿no? Que eso ha quedado un poco ahí, pero lo concreto es que hay 4 serotipos. En Lima, la CDC, con sede en Lima, ya ha detectado los 3 serotipos, 3 primeros serotipos, 1, 2 y 3, en Lima, ¿no? Bueno, la mayoría de casos de dengue en Lima anteriormente, pues eran casos importados que venían del norte de nuestro país, pero ahora ya tenemos transmisión local. ¿Por qué? Porque los casos importados que llegaron dieron al virus al mosquito Aedes, que está el Aedes tanto en nuestro medio, está en todos los distritos prácticamente, y el Aedes se encargó de transmitir a los autóctonos y a generarse una transmisión autóctona, ¿no? ¿Por qué debemos de saber que hay 4 serotipos? Porque cuando nosotros nos enfermamos de un serotipo, el serotipo 1, por ejemplo, pasamos la enfermedad, superamos la enfermedad y generamos una respuesta inmunológica de defensa que nos protege de una reinfección por el dengue 1, pero no nos protege completamente de los otros serotipos, ¿no? La inmunidad hacia otros serotipos es temprana, corta, o sea, por ejemplo, no me voy a enfermar al mes siguiente ni a los 2 meses.
No de los otros serotipos, porque de cierta forma hay una inmunidad cruzada débil, pero de corta duración. Pero pasado varios meses, puedo enfermarme del otro serotipo, del serotipo 2, serotipo 3. Y antiguamente, hace mucho tiempo, ya se había observado, había una observación de que quienes habían tenido dengue, por ejemplo, este año, por el serotipo 1, y al año siguiente se enfermaban de dengue por otro serotipo, serotipo 2, esa infección era muy severa. La segunda infección por dengue suele ser mucho más severa que la primera y hubieron muchas teorías al respecto, pero la que nosotros nos quedamos actualmente es una respuesta inflamatoria ampliada en la segunda infección. ¿Qué pasa? La primera infección genera una respuesta de anticuerpos, ¿no? Y una activación de linfocitos principalmente. Como ya hay linfocitos de memoria que están listos para actuar, cuando se presenta una segunda infección de dengue, esa segunda infección por otro serotipo desencadena una respuesta inmunológica exagerada, lo que se llama tormenta de citoquinas. Y eso lo hemos vivido nosotros en la pandemia de COVID-19, ¿no? Ustedes muchos sabrán que las personas que morían finalmente, muchos desencadenaban una tormenta de citoquinas, una respuesta inflamatoria muy aumentada, con dímero D alto, con ferritina elevada, con transaminasa elevadas y todo eso, alteración de perfil de coagulación, etcétera, etcétera. Y eso simplemente es una cascada proinflamatoria, ¿no? Que se debe a mediadores inflamatorios, activación de complemento, de anticuerpos y todo ello. Entonces, eso se ve en dengue. La segunda infección suele ser mucho más severa, ¿no? Y eso ha sido bien estudiado. Entonces, debemos tener cuidado nosotros, porque en Lima hay los tres serotipos. Me puede infectar en serotipo 1 y luego puedo enfermar por serotipo 2 y hacer una respuesta bastante severa que puede llevar a la muerte. Los cuatro serotipos circulan en nuestro país y el promedio de incubación es alrededor de 7 días. ¿Qué cosa es periodo de incubación? Periodo de incubación, a ver quién me responde, chicos. A ver, ustedes participen. ¿Quién me responde qué cosa es periodo de incubación? ¿No me escuchan? Hola. Doctor, Hola, hola. A ver, ¿qué cosa es es periodo? cuando el tiempo que tiene que pasar para que se desarrolle la enfermedad. Exacto, sí. Entonces, el periodo de incubación es un periodo de tiempo que es desde el momento que se presenta la infección, es decir, el momento que ingrese el agente infeccioso, virus, bacteria, parásito, entra en el organismo, hasta que se produzcan síntomas de la enfermedad, hay un tiempo, ¿no? El virus tiene que tener contacto con las células, ingresar a las células o al torrente sanguíneo, reproducirse, atacar otras células y recién en un momento dado genera síntomas. Del momento que hay contacto con el organismo hasta que se producen los primeros síntomas, que ese periodo que es asintomático, ese periodo que el virus o la bacteria está con nosotros, ese se llama periodo de incubación. Y en promedio suele ser 7 días, ¿no? Puede ser corto, como de repente 3, 4, o también un poquito más largo, como 10 días. Rara vez más de 14 días. Rara vez más de 14 días. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros como Lima, que muchos años no tenemos dengue autóctono, por ejemplo, pensábamos en dengue cuando el paciente viene a consulta con un cuadro febril y hace, por ejemplo, 10 días, máximo 14 días, estuvo en una zona endémica de dengue. Estuvo en Loreto, en Iquitos, por ejemplo, en Piura. Estuvo allí y viene a Lima. Entonces dice, doctor, vengo con fiebre. ¿Y qué has hecho? ¿Has viajado? ¿Dónde has estado? He estado en Loreto. ¿Cuándo has estado en Loreto? Hace 3 semanas que he venido. ¿Será dengue? No, pues no puede ser dengue. Ya 3 semanas que regresó y no tenemos transmisión local de dengue, entonces un poco que aleja la posibilidad. Pero si dice he venido la semana pasada, entonces podría ser dengue que está trayendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer los periodos de incubación. Miren, esto es una situación de dengue, ¿no? Esto es tomado hasta la semana creo que 20 o 19 de este año, ¿no? O sea, más o menos 5, 4 meses y tantos. Está fresca, la semana pasada, quizá.
Entonces ahí podemos ver que cómo este año ha incrementado notablemente los casos de dengue. Si bien es cierto, tuvimos un brote parecido en el año 2017, 2017, luego en el 2018 casi no hubieron casos. En el 2019 un poquito a la final del año, 2020 ya se ve un poco más de casos, que es similar al 2021, 2022 un poquito que aumentó en el tercer, cuarto mes, pero en este año ya la incidencia ha sido tremenda, ¿no? En rojo son los casos confirmados y en azul, por si acaso, son casos por confirmar, ¿no? Lo que pasa es que a veces demora o no se realizó la prueba confirmatoria. Esto es Lima. Lo anterior es nivel nacional. Esto es nivel nacional y esto específicamente Lima. Lima, como ven, en el año 2022 hemos tenido casos, muy poquitos, ustedes ven allí. Incluso muchos de esos casos fueron importados, pero ya este año es tremendamente como a partir de la semana 10, o sea, a partir de marzo y abril, aumentan considerablemente los casos, ¿no? Y en las últimas semanas ya es bastante. Fíjense que de la semana 18, pues eran más de 1.800 casos entre confirmados y probables. Dengue es una enfermedad sistémica, es decir, dengue afecta todo el organismo. O sea, no se localiza específicamente en un área, sino afecta a todo el organismo y obviamente puede dar manifestaciones específicas de un órgano o sistema, pero en general todo el organismo se ve alterado. ¿Y qué se altera principalmente? Lo que causa la complicación mayor, lo que genera el riesgo o la fase crítica, como ver. La alteración se va a dar a nivel de la microvasculatura. Altera la permeabilidad celular y lo que hace que no se distribuye el agua en forma adecuada. Es decir, el agua que está en el intravascular sale, se extravasa y va al extracelular, al extravascular y se puede acumular generando edemas, sobre todo en los niños se notan edemas, o generar otros espacios como derrames pleurales, derrames pericárdicos, derrames peritoneales. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que es una enfermedad sistémica porque afecta el endotelio vascular, alterando la permeabilidad del endotelio vascular, generando extravasación plasmática. Y es dinámica porque está en continuo cambio. Nosotros podemos tener un paciente estable que se le ve bien y en las horas comprometerse y estar en shock. ¿De acuerdo? Entonces el estado hemodinámico de esta enfermedad cambia bruscamente y es por eso que ustedes tienen que estar muy atentos con el paciente con sospecha de dengue, justamente para monitorear su estado hemodinámico, para prevenir el shock y este paciente no llegue al shock y a la muerte. ¿Cuál es el cuadro clínico del dengue? Bueno, el cuadro clínico del dengue es muy variable. Es muy variable. Es decir, tenemos casos de dengue que no suelen ser casi asintomáticos o inaparentes, no nos damos cuenta porque no hay ni fiebre, por ahí de repente un poquito de malestar, decaimiento, pero no mayor cosa. Y esos son los casos que podemos ver. Sobre todo en los niños. En los niños hacen cuadros oligosintomáticos la mayoría. No digo que no se compliquen, se puede complicar en forma severa también. Y hay grupos etarios importantes, pero la gran mayoría de dengue pueden hacer cuadros inaparentes o de una fiebrecita indiferenciada. Yo estoy viendo ahora en la consulta externa muchos niños en la emergencia, en la consulta externa de pediatría, muchos niños que vienen con cuadros febriles, con malestar general, de corta duración, un día. Entonces, yo le digo a la señora, mire, lo he evaluado a su niño, está con un cuadro de fiebre, es muy probable que tenga una infección viral, su niño tiene una infección viral, doctor, pero no tiene tos, no le duele la garganta, no tiene eso. No, señora, estoy hablando de un virus que más tiene un efecto sistémico, como el virus del dengue, ¿no? De ahí para las orejas, dengue, doctor, en su casa hay zancudo, sí, de zancudo. ¿Dónde vive? San Juan del Urigancho. Oh, señora, mire, ¿sabe que hay muchos casos de dengue? Sí, doctor, mi vecino también le dio dengue. Entonces, este cuadro podría tratarse de dengue. Doctor, ¿le hago el examen de dengue? Podría hacerse, pero como recién tiene un día de enfermedad y no está mal su niño, prefiero esperar, observarlo y ver cómo va clínicamente. La mayoría de estos niños a los un día, 2 días desapareció la fiebre y se encuentran bien. ¿Habrá sido dengue? Sí, podría haber sido dengue. Podría haber sido dengue, ¿no? En el contexto actual podría haber sido dengue.
hubiera sido necesario hacer un examen. Si el examen era gratis, yo se lo hacía, pero en la clínica les cobran 90 soles el examen. Entonces, hacer un examen para que me diga que es dengue y el tratamiento que le voy a dar es el que ya le expliqué, yo no lo justifico, no lo justifico. Lo que sí le digo es que sí es un virus y podría ser dengue y hay que tomar la previsión del caso, sí, ¿no? Como usar mosquitero en casa, protegerse, no tener pues las fuentes de agua que favorezcan el desarrollo de los mosquitos. La mayoría de la población pediátrica entonces hace sintomatología leve, no lo hace. Y luego tenemos ya los típicos casos de dengue, ¿no? El dengue clásico, digamos. Dengue clásico, que puede ser con signo de alarma, sin signo de alarma, y puede llegar también a algunos casos, felizmente no son la mayoría, son pocos, que se llama dengue grave. Y el dengue grave está en relación a un dengue consangrado, o con compromiso importante de órganos como el hígado, como el cerebro, como el riñón, o a nivel sanguíneo con plaquetopeñas o anemias severas que puede ocurrir. Entonces, ese es el espectro del cuadro clínico del dengue, que, como les digo, es manifestaciones generales de fiebre, dolor de cabeza, cefalea, dolor retroauricular, y hay un rash característico del dengue que le voy a comentar luego que se puede observar. ¿De acuerdo? Y puede haber complicaciones severas que comprometen cualquier órgano o aparato o sistema. El causante de todo este problema es el famoso virus del dengue. Como ya le dije, pues hay 4 serotipos y es un virus que tiene una molécula única de ARN. Pertenece a la familia Flaviridae del género Flavivirus. Obviamente dentro de cada dengue existe varios subtipos, ¿no? Varios genotipos, ¿no? Varios, ¿no? Ahí se describen como 19 genotipos. Y existen proteínas estructurales, ¿no? Y dentro de esas proteínas está una proteína importante, la no estructural, que es la NS1. Estas son 7 proteínas no estructurales NS1, pero la más importante es la NS1. Hay la 2, la 3, la 4, etcétera. Pero la NS1 es importante porque es la que se utiliza para el diagnóstico. Es decir, hay pruebas diagnósticas que buscan a este antígeno, a la NS1, y sale positivo. Si sale positivo NS1, es porque ha identificado el virus del dengue en esa proteína. Entonces, esa proteína es importante tenerla en cuenta, la NS1. Y las otras formas que uso para el diagnóstico son el dosaje de anticuerpos, que ya veremos más adelante. ¿Cuál es la fisiopatología del dengue? Allí también interviene su proteína NS1. Cuando el virus está en sangre, circulando, esta liberación de las NS1 que puede producirse por destrucción viral, por afecto de nuestro sistema inmunológico, libera estas proteínas NS1 y estas NS1 generan una liberación de citoquinas proinflamatorias. Y dentro de esas citoquinas proinflamatorias también existen autoanticuerpos plaquetarios, es decir, se liberan anticuerpos contra nuestras propias plaquetas. Y es una de las causas de disminución de las plaquetas. Y las citoquinas proinflamatorias, que son las interleuquinas, interferón, factor de necrosis tumoral, etcétera, estas citoquinas generan un daño endotelial. Entonces, la liberación de estos mecanismos de defensa, que son citoquinas proinflamatorias y también determinación de autoanticuerpos plaquetarios, da como consecuencia dos cosas. Uno, el daño endotelial y dos, la plaquetopenia. Por eso que vemos plaquetopenia. Y el daño endotelial, el grado de daño endotelial va a generar la pérdida de plasma, la extravasación de líquidos y generando un cuadro importante de deshidratación que puede llevar al shock. ¿Por qué? Porque se ha producido un aumento en la permeabilidad vascular, ¿no? Pérdida de plasma y factores de coagulación, y eso lleva, pues, entonces a shock, a sangrado y daño del órgano el cual está siendo afectado. Esa es la fisiopatología del dengue. Entonces, el dengue finalmente termina su efecto mayor por efecto inflamatorio a nivel del endotelio, alteración de las plaquetas con caída, y si yo pierdo plasma, si en el vaso sanguíneo, en mi torrente sanguíneo, pierdo plasma porque se extravasa, porque sale por una alteración de la permeabilidad capilar a nivel del endotelio, al perder plasma, los glóbulos rojos se concentran.
Entonces se produce hemoconcentración. Entonces la hemoconcentración como la plaquetopenia son datos de laboratorio importantes para monitorear mi paciente. Si yo tengo un paciente que está hemoconcentrando, es decir, que su hematocrito aumenta, por lo tanto la hemoglobina aumenta y las plaquetas disminuyen, yo estoy en suma alerta porque este paciente se me está complicando. Se está complicando. Si yo veo que ese hematocrito empieza a disminuir, empiezan las plaquetas a aumentar, gracias a mi manejo, mi tratamiento de hidratación, entonces digo, ah, estoy manejándolo bien, mi paciente está mejorando. ¿De acuerdo? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, el monitoreo de las plaquetas como de las hematocrito es muy importante en el dengue. Además que debo monitorear el estado hemodinámico. Y el estado hemodinámico en un paciente no necesito equipos especializados para monitorear el estado hemodinámico. Bastaría, ¿cómo monitorizaría el estado hemodinámico, chicos? Ustedes que están en el centro de salud, el doctor dice, tienen que monitorear su estado hemodinámico que no se descompense. Qué, qué evaluación hacen en su paciente? No de laboratorio, sino clínica. ¿Qué evalúan? A ver, ¿Balance hídrico? ¿cómo? ¿Balance hídrico? El balance hídrico, muy bien. Yo puedo hacer un balance hídrico, veo sus ingresos, egresos y puedo saber cómo está. Fundamentalmente el peso, ¿no? Porque yo puedo tener de repente un balance hídrico positivo, sube de peso, ¿qué está pasando? Y el paciente no está orinando, o alerta, ¿no? Está acumulando líquidos en algún punto. Muy bien, el balance hídrico es un instrumento, una estrategia muy importante en el dengue. ¿Qué más? ¿Qué otras evaluaciones más? Vamos, chicos, vamos, ustedes ya han estudiado esto, ya lo han hecho. Yo les he dicho, por favor, no me hagan llorar. Todo puede ser llenado capilar. Por supuesto, ¿no? Porque si estamos diciendo que el plasma se está perdiendo, está disminuyendo la volemia, se está yendo a un grado de deshidratación importante, el llenado capilar se vuelve lento. Muy bien, ¿qué más puedo monitorear? Pero bueno, el tiempo de protombina en verdad tiene alguna utilidad, pero no me es muy importante. De verdad les digo, si yo estoy en un hospital que lo hace, genial, pero no digo que no. No, que acá estamos evaluando la evaluación clínica, o sea, su monitoreo clínico. Ustedes con sus manitos, con sus ojos, con lo que quieran, ¿qué pueden monitorear en el paciente para decir si está empeorando o está mejorando? La presencia de petequias. Eso es su observación clínica. Yo observo petequias, me asusto. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene petequias? Sus plaquetas bajaron, doctor, y bajaron tanto que ya tiene plaquetas. Estoy asustadísimo. Muy bien. ¿Qué otro monitoreo puedo hacer? Vamos, chicos. Son ustedes 80 participantes, 80 Puedes ver la deshidratación por mucosas Muy bien, secas y, ¿cómo se le dice? chicas. Claro, o sea, y la evaluación de las mucosas, si hay signo de pliegue, perfecto. Pero ¿qué yo puedo monitorear de forma que yo sepa, está mejor, está peor? ¿Qué aspecto clínico monitoreo? Doctor, de repente podemos ver las mucosas ictéricas, de repente ya Mucosas necesitaría, sistémicas ya me asusta, porque ahí significa que hay un compromiso del hígado importante, ¿no? Hay una hepatitis, consecuencia de la inflamación, ese hígado está mal y está ya con bilirrubinas incrementándose, ¿no? Y probablemente si le hago transaminasas también va a estar elevadas. A ver, lo que yo iba a preguntarles es, tengo un paciente que se miren la fisiopatología que les he mostrado, ahí está, que va a aumento de la permeabilidad vascular, hay extravasación de plasma, se pierden factores de coagulación y este paciente va a un shock. ¿Cómo yo puedo monitorear a mi paciente para saber si está mejorando o está empeorando? En- Muy bien, muy bien. Presión arterial, su estado de conciencia obviamente, y frecuencia cardíaca. Intensidad de los pulsos, la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca que no está con fiebre, tiene frecuencia que se está elevando, frecuencia cardíaca que se está elevando, llenado capilar que está disminuyendo, la presión arterial que empieza a disminuir,
Pongo mis pelos de punta, chicos. Este paciente está yendo al shock, está yendo a un shock hipovolémico y a lo mejor tiene sangrado y es un shock por hemorragia, por pérdida. Entonces, tengo que ponerme mosca en darle más líquido endovenoso, si es que no está tomando agua, que tome más agua. Si mi paciente veo que su frecuencia cardíaca está disminuyendo, que su presión está perfecta, la presión arterial está muy bien, estoy tranquilo, estoy manejándolo bien. El monitoreo no tiene que ser necesariamente con laboratorio. Con laboratorio me auno con las plaquetas, con el hematocrito. Pero desde el punto de vista clínico, la frecuencia cardíaca, la intensidad de los pulsos, el llenado capilar, la presión arterial media, son elementos clínicos que lo hago al lado de mi paciente, con mis manitas, con mi estetoscopio, con mi tensiómetro, para monitorear cómo está el estado hemodinámico de mi paciente. Cuando ustedes le preguntan, cuando sean internos y el médico le dice, ¿cómo está hemodinámicamente tu paciente? Mi paciente está hemodinámicamente estable, su presión arterial es tanto, su frecuencia cardíaca es tanto, su llenado capilar está bueno, su pulso es bueno, está bien. ¿Cómo está tu paciente? No, doctor, mi paciente está inestable, está con taquicardia, pulsos débiles por momento, el llenado capilar no es bueno todavía, necesito ponerle inotrópicos para mejorar su estado hemodinámico. Así tienen que conversar, chicos. Entonces, el monitoreo del estado hemodinámico es en la cama del paciente, es con el paciente, con sus manitas, con su estetoscopio, con su tensiómetro. Otro elemento que valora el estado hemodinámico importante es la diuresis. No se olviden, la función renal, ¿no? Ese paciente que de pronto no está orinando, ¿qué está pasando? No está orinando, ¿no? Un paciente normalmente cada 6 horas debe tener una orina, ¿no? Entonces, si no orina bien, y el balance hídrico que mencionaban, yo digo, ahí puedo sacar el flujo urinario. A mis alumnos siempre yo les insisto con el flujo urinario. Puedo ver, ha hecho un balance de 4 horas. ¿Cuánto es su flujo? Doctor, es 1.5 mililitros por kilo por hora. Perfecto, tranquilo. Doctor, es 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Qué pasó? Este paciente tiene algún grado de deshidratación. Y en el contexto de dengue hay que darle más líquidos, porque le está faltando líquido. Entonces, el monitoreo del balance hídrico, el flujo urinario, la diuresis, el pulso, la presión arterial, son elementos de juicio que me hacen tomar decisiones en este manejo. Y esos tienen que hacerlo bien, para que no se les descompense a los pacientes y no terminen un shock y muerte, porque está causando muertes. Ya son más de 93, 94 muertes que tenemos a nivel nacional por dengue. ¿No? Si bien es cierto, la mortalidad por dengue es 0.1% ahora, pero son 93 peruanos que se han muerto y no deberían haber pasado. Si deberíamos tenido un mejor manejo. No digo que, no, o sea, la enfermedad de dengue como el COVID-19 desencadenan una inflamación tan grande que muchas veces ni en la mejor UCI se puede salvar. Pero yo creo que gran parte de los pacientes con un buen monitoreo pues podrían salvarse también. ¿De acuerdo? Bien, ahora veremos lo que son definiciones de caso. Les adelanto que para el diagnóstico de dengue hay 2 diagnósticos. O es dengue o es dengue grave. ¿Es dengue o dengue grave? Ahí se define. Y lo que decimos que es dengue, lo dividimos en 2. ¿Es dengue con signos de alarma o es dengue sin signos de alarma? Nada más. Así de simple. Entonces el diagnóstico lo tenemos que hacer simple. ¿Cuál es el diagnóstico? Dengue. ¿Y es con signos o sin signos de alarma? ¿O es un dengue grave? Ya es otra. Y acá se hace esa definición para que identificamos rápidamente si es dengue, tiene o no signos de alarma, y o es un dengue grave que amerita ya un manejo mucho, mucho más agresivo. Entonces, ¿cuándo es un caso probable sin signos de alarma? Es una persona que tiene fiebre. Ahora, ¿hasta cuántos días? 7 días, porque el dengue es una enfermedad aguda. Si viene un paciente con fiebre de 10 días, créame, eso no es dengue. Eso no es dengue. Piensen en otra cosa, malaria, mononucleosis, otra cosa. Pero dengue, la fiebre no es más de 7 días. Por eso que, claro, dice persona con fiebre de hasta 7 días. Y generalmente son 3 a 6, ¿ah? No es más. Que ha estado en los últimos 14 días en área de transmisión de dengue. O sea, viene de una zona endémica de dengue. Ahora, esta definición de caso, ya en el momento actual, ahorita que en Lima ya tiene casos autóctonos, no me sirve.
porque muchos pacientes pueden tener dengue y no han estado en zona tropical o zona endémica, porque ya se contagiaron aquí en forma autóctona. Entonces, ya Lima es una área de dengue, ¿de acuerdo? Y por lo menos que tenga dos de los siguientes criterios, que tenga que artralgia, dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor ocular o retroocular, dolor lumbar y rash. Si tiene dos de lo otro asociado a fiebre, yo digo, este es un caso probable de dengue. Ya, y si solo tiene eso, digo, es un caso probable de dengue sin signo de alarma, porque no hay un signo de alarma ahí. Entonces, fíjense, malestar general con artralgias, mialgia, cefalea, dolor ocular o dolor lumbar y un rash, dos de ellos con la presencia de fiebre, no más de 7 días. En Lima ya decimos que es un caso probable de dengue sin signo de alarma. ¿Y cuándo se convierte que tiene signos de alarma? Es cuando se agrega uno o más de cualquiera de los siguientes. Primero, en la población pediátrica, sobre todo, es los síntomas digestivos. Dolor abdominal y vómitos son muy frecuentes en edad pediátrica con dengue. Entonces, dolor abdominal intenso, pero es un dolor abdominal importante, ¿no? Es que me duele la barriguita, pero lo veo contento y tranquilo, no me preocupa. Pero dolor abdominal intenso que muchas veces confunde con apendicitis. Han habido unos casos reportados de dengue con apendicitis, que no era apendicitis, era el dengue. Vómitos persistentes, no es un vómito ni dos, no, vómitos persistentes, que eso lo estoy viendo mucho en San Juan del Urigancho. Pacientes que vienen con fiebre y vómitos. Ahí les digo, esto puede ser dengue, chicos, hay que observarlo. Dolor torácico o disnea, derrame pleural, ascítico o pericárdico, hipotermia, oliguria, es decir, no orina bien, está orinando poco, cuidado, ya es un signo de alarma. Astenia o lipotimia, es decir, compromiso del estado mental, hepatomegalia o ictericia, incremento del hematocrito o caída brusca de las plaquetas, son dos datos de laboratorio que son signos de alarma. No está ahí las plaquetas, pero eso se ha agregado. O hipoproteinemia, o sea, caída de las proteínas. Entonces, cualquiera de ellos, cualquiera de estos signos de alarma, pues ya convierte al caso probable a caso con signos de alarma. ¿Y por qué es importante? Porque si yo identifico los signos de alarma, ese paciente tiene que estar hospitalizado. No se va a ir a su casa. ¿De acuerdo? Para un monitoreo. A menos que sea un paciente que haya pues que va a venir, que va a ser evaluado, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser monitoreado. Ahora, el caso confirmado de dengue es todo caso probable de dengue, pero tiene una prueba positiva de dengue. ¿Y cuáles son las pruebas positivas que se están haciendo? La que se está haciendo es el antígeno NS1 y anticuerpos IgM para dengue. Eso es lo que está haciendo en las postas, centro de salud. El aislamiento del virus de dengue sí se hace, lo hace el INS, pero demora mucho, es muy costoso, igual que la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa en tiempo real, que se hace el INS y demora 3 días. Entonces, en verdad no me es práctico, no me es práctico, pero se hace para confirmar el PCR. O la evidencia de cero conversión, ¿no? O sea, es decir, yo tengo inmunoglobulinas M o G que son negativas y a la semana tomo otro control y ya se volvieron positivas. Entonces, eso se llama cero conversión. También es diagnóstico de dengue, o sea, caso confirmado. Muchas veces, como ahora, no hay pruebas. Ya no hay pruebas, faltan pruebas. Dicen, no falta pruebas, porque se han agotado con el aumento de casos en forma importante. Entonces ahí tenemos una definición que se llama caso confirmado por nexo epidemiológico. Es decir, viene el hermano, le hago al hermano, se confirma que tiene dengue, y a los 2 días aparece el hermanito menor que también está con fiebre, con síntomas claros de dengue, sin signos de alarma. Esto digo, señor, es un dengue por nexo epidemiológico, es muy probable que lo sea. ¿De acuerdo? Está en un ambiente en el que puede haberse también infectado por dengue. Nuevamente, pues repetimos un poco del cuadro clínico, ya les hablaba del periodo de incubación, que es de 4 a 7 días, puede ser mínimo de 3, máximo de 14, por eso que ya más de 14 días no se considera dengue. La fiebre es de intensidad variable, ¿ya? Puede ser baja o puede ser muy alta. En los niños, en los lactantes sobre todo, suele ser asintomática en la mayoría, 80% no van con síntomas. Y en los niños destaca el dolor abdominal, diarreas, ¿no? Sobre todo si son menores de 2 años. Ya hablamos del espectro clínico amplio, que es de asintomático a síntomas severos. Y mayormente es una enfermedad autolimitada, es decir, es un virus que tiene un proceso y va a pasar.
Y nuestra participación como médicos es básicamente sintomática, evitando la deshidratación, manejando la deshidratación. Hay 3 fases bien definidas en el dengue que yo tengo que conocer. La primera fase es la fase febril. Esta dura de 3 a 6 días, como le dije, máximo 7. Y va con todo lo que es el síndrome febril, ¿no? Cefalea, dolores articulares, dolor retroauricular y un rash importante. Durante esta fase febril es que el virus está circulando en sangre. Es decir, si yo quiero hacer el diagnóstico en esta fase, lo que tengo que hacer es la detección del virus. Y la detección del virus se puede hacer por PCR, que me demora, o puedo hacerle por identificación de antígeno S1, NS1, que es el más barato, es el más rápido y el resultado lo tengo rápidamente. Esa es la fase febril. Y terminada la fase febril, apenas cae la fiebre. En la mayoría de enfermedades infecciosas, como neumonía, los 2 días a 3 días, ¿sí? Se fue mi audio, ¿sí? Bueno, vamos a repetir entonces. No te preocupes. La fase febril ya la conversamos, ya la dijimos, que es una fase que dura 3 a 6 días, que va con todo el síndrome febril que conocemos, dolor de cabeza, malestar, dolor musculares, artrálgicas, retrooculares y un rash característico. Y en este momento la fase febril se asocia a viremia, o sea, el virus está en sangre y si yo quiero hacer diagnóstico en esta fase, la identificación del antígeno NS1 es el más importante, ¿no? Y también puedo identificar al virus directamente por PCR, que es un poco caro. Eso es la fase febril. La fase crítica es la que ocurre caída de la fiebre. La desaparición de la fiebre, la caída de la fiebre es lo que marca la fase crítica y es lo que nos pone en alerta. Le decía que en dengue, a diferencia de muchas infecciones bacterianas como neumonía, meningitis, diarreas, pielonefritis, esas infecciones, cuando cae la fiebre nos alegramos, decimos, "Uy, ya está mejor, la paciente dejó la fiebre, ya está sin fiebre". En el dengue, en cambio, que se vaya la fiebre es el día que más nos preocupamos. El primer, segundo día sin fiebre son los de más riesgo, porque ahí es donde se produce la alteración de la permeabilidad vascular, ahí es donde se produce la extravasación del plasma, ahí es donde se produce el riesgo del shock y muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el momento que nosotros más nos preocupamos. Y luego la fase de recuperación. La fase de recuperación ya se evidencia mejoría del paciente. ¿Cómo es que yo veo la mejoría del paciente? No es con la caída de la fiebre, es con la mejoría de su estado hemodinámico, es decir, su presión arterial, su frecuencia de pulso, su hemoglobina, su hematocrito y su recuento de plaquetas. También el recuento de leucocitos. Una de las cosas que se ve también en dengue es la disminución de leucocitos, la leucopenia, ¿no? Muchas veces asociado a linfopenia. ¿No? Llama la atención porque la mayoría de infecciones virales lo que generan son linfocitosis, pero en el dengue se ve linfopenia y es lo que empieza a recuperarse con la mejoría. Esa es la fase febril, ya lo hemos hablado, y quería que vean el rash, ¿no? Es un rash rojo, ¿no? Eritematoso homogéneo, que cuando uno hace presión, pues queda así blanquecino, ¿no? Vean ahí se ha puesto la mano y se queda marcada la mano. Eso es al inicio, y después, conforme pasan los días, se generan las famosas islas blancas en mar rojo. Ya veremos una foto por ahí que tengo, la famosa islas blancas en mar rojo. La fase crítica es la fase de que pueden descompensarse los pacientes, se puede producir el shock y puede durar de 3 a 5 días en niños y hasta 6 días en adultos. Ahí es donde se presentan los signos de alarma porque empiezan a presentarse la extravasación, ¿no? Y generalmente coincide con la caída de la fiebre, que se produce pérdida de plasma y factores de coagulación que van a un tercer espacio. ¿Y cómo lo valoramos? Con la presión arterial media que se disminuye, ¿no? Y esta fase crítica puede durar en promedio 2 días y hasta 3 días. Y ahí es donde se presentan los signos de alarma. Y esos signos de alarma son consecuencias de la alteración de la permeabilidad vascular. Por ejemplo, el dolor abdominal que se presenta se asocia
asociado o no a náuseas o vómitos, hay dolor abdominal, y eso tiene un alto pronóstico de complicaciones. El odds ratio puede ser hasta 6 veces complicaciones. El sangrado de mucosas que se ven pueden verse epístasis, gingivorragia, hasta hematemesis o melena o ginecorragia, ¿no? Y el otro ello puede ser de 3, o sea, es de gran significado. El trastorno de sensorio ya es sumamente complejo. Hay una mayor complicación del paciente y se observa irritabilidad, somnolencia, estupor y estacoma. Desde el punto de vista del laboratorio, le decía, disminución de plaquetas y aumento de hematocrito. Incluso con plaquetas normales puede haber sangrado porque hay una alteración de los factores de coagulación, como mencionamos. Aquí vemos nuevamente también el rash, la irritabilidad del niño con dengue. Y ahí está la foto que le decía, islas blancas en mar rojo, ¿no? Eso que se ve en la evolución del rash. El rash progresa eso, y es un rash pruriginoso. Da mucho prurito este rash. Entonces, la fase de convalescencia es una fase ya posterior, ya se ve después de 2, 3 días de la fase crítica, cuando ya empieza a mejorar, y eso lo valoro su estado hemodinámico con elaboración clínica o con la recuperación de las plaquetas. Se empiezan a aumentar las plaquetas y el hematocrito empieza a disminuir, y es una fase en que estoy más tranquilo, ¿no? Lo que hay que ver acá, que no haya infección bacteriana, ahí donde se ve las islas blancas en mar rojo, y también se empieza a aumentar los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Este es un gráfico muy bonito que puede mostrar los signos clínicos y laboratorio y la serología en las diferentes fases. En la parte inferior vean la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. ¿Qué pasa en la fase febril? Pues la característica clínica es la temperatura alta, ¿no? Temperatura que dura en promedio 3 días hasta 6 días, ¿no? Acá estamos viendo que está durando 3 días porque empieza a caer. Cuando cae la temperatura es donde empieza la fase crítica, ¿de acuerdo? Los síntomas clínicos iniciales, pues en la fase febril hay deshidratación, pero son leve, por ahí moderada, pero en la fase crítica la deshidratación puede llegar al shock, y eso es lo que debemos de cuidar. Eh, Hay daño de órganos y sistemas en esta fase crítica, y a nivel de laboratorio, en la fase febril, el hematocrito se mantiene estable, las plaquetas se mantienen estables, pero que en la fase crítica ya empieza a disminuir las plaquetas y a aumentar el hematocrito, que luego disminuye, mejora y las plaquetas se recuperan ya en la fase de recuperación. En la primera fase febril lo que caracteriza es el aumento de los virus en sangre. Hay una viremia importante y que luego cae a la fase crítica. En la fase crítica ya no hay viremia y empiezan a aumentar los anticuerpos, principalmente el IgM, ¿no? Entonces, en esta fase inicial, los diagnósticos se basan en el inicio del virus y en esta fase crítica y convalescencia, la detección de anticuerpos. Muy bien. Ya les hablé de la clasificación del dengue, que puede ser sin signo de alarma, con signo de alarma, y el dengue grave, que básicamente tiene que ver con shock hipovolémico, que se caracteriza por signo de hipoperfusión tisular. En el niño, la alteración de la presión arterial es tardía. Lo primero que se altera son el llenado capilar, la intensidad de los ruidos cardíacos, frialdad distal, etc. Y puede haber dengue grave con sangrado profuso, ¿no? Que puede ser multicausal. Por eso que nosotros evitamos usar AINES. Ya les hablé que los AINES pueden inhibir la agregación plaquetaria y favorecer el sangrado. Y el dengue grave se da cuando se altera un órgano importante, como por ejemplo el hígado. Es muy frecuente en los niños las hepatitis. Aumento de transaminasas, aumento de bilirrubinas, alteración de los factores de coagulación, pues nos marcan un daño hepático. También puede haber alteración del sistema nervioso central, con nubilación, coma, convulsiones. A nivel pulmonar o cardíaco también insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. A nivel renal, insuficiencia renal con oliguria o anuria. Son compromisos de órganos y sistemas graves. Acá más o menos la explicación fisiopatológica de por qué se provocan los signos, ¿no? Del dolor abdominal intenso que se genera por una extravasación de líquido a nivel de las arterias intestinales, el sangrado de mucosas, ¿no? Que se ve tiene relación con la plaquetopenia y alteración de los factores de coagulación, los vómitos persistentes, hablamos de vómito persistente cuando son 3 o más vómitos en 1 hora o 5 o más en 6 horas. Esa es la definición de vómitos persistentes. La alteración de conciencia o la hepatomegalia. Este es un gráfico también que muestra, ya en resumen, el dengue, que puede ser
sin signo de alarma o con signo de alarma, y el dengue grave, que tiene que ver con deshidratación, con hemorragia o daños severos de órganos, y acá está la explicación. ¿Cuáles son los signos de alarma y cuáles son los dengue sin signo de alarma que ya ustedes les he definido anteriormente, solo que en gráfico? El diagnóstico, pues, se debe hacer básicamente desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista clínico, y los exámenes que mencionaba, que el aislamiento viral no lo hacemos porque no es práctico, lo que hacemos es la identificación del antígeno NC1 y las inmunoglobulinas que nos sirven después de los 5 días de enfermedad, ¿de acuerdo? El tratamiento básicamente es prevenir el shock, ¿no? O sea, revertir el shock, prevenir esas complicaciones para evitar la mortalidad. El manejo clínico es del médico general, del médico en posta, porque es el primer lugar donde llega el paciente. ¿Qué es lo que debo de conocer? Primero, pues saber si viene de zona endémica de dengue. Ahora Lima ya es una zona endémica, como les digo. O sea, ¿viene o no zona endémica? ¿Cuáles son sus antecedentes, no? De viajes, etcétera, etcétera. Si ha tenido dengue antes. Actualmente lo que tiene es dengue, tengo la sospecha. ¿En qué fase está? ¿En la fase febril, en la fase crítica? ¿Hay o no signo de alarma? ¿Y cómo está su estado hemodinámico? Estas preguntas las tengo que responder en el momento que estoy evaluando a un paciente con sospecha de dengue. Y esto se hace porque el manejo clínico se divide en tres, así como la deshidratación, que había plan A, plan B, plan C, ¿te acuerdan? Y más o menos similares aquí. El manejo clínico del paciente de dengue sin signo de alarma es el grupo A, o plan A por ahí. Esto se hace en forma ambulatoria, no requiere internamiento, es un manejo ambulatorio. El dengue sin signo de alarma, pero que tiene factores de riesgo, por ejemplo, es un dengue en una embarazada, es en un niño pequeño, es en, ¿qué te digo?, en un paciente con comorbilidades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera. Estos son grupo B1. Y el grupo B2, que en la mayoría es el dengue que presenta signo de alarma. Este paciente tiene que ser hospitalizado. Tiene que ser hospitalizado para monitoreo hemodinámico e hidratación. Y el dengue grave, que es el grupo C, ese es UCI, manejo de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Entonces, en el grupo A, que es el dengue sin signo de alarma, básicamente se maneja en el hogar con ingesta de líquidos, manejo de la fiebre con paracetamol, que se usa de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, como les he enseñado, no usar AINES, ¿por qué? Porque aumenta el sangrado, y orientar a la madre sobre los signos de alarma importantes, sangrado, vómito, dolor abdominal, trastorno sensorio, etc. Este grupo A recibe volúmenes por vía oral, líquidos, y hay que observar que orine por lo menos una vez cada 6 horas, que no tenga signos de alarma y que obviamente no están en el día que cae la fiebre, porque cuando cae la fiebre es un día especial que hay que monitorear, y no tenga comorbilidades ni riesgo social. El grupo B, el grupo de dengue con signos de alarma, que incluye los niños menores de 1 año, que es el B1, que son lactantes menores, lo que se hace hospitalizados es darle soluciones isotónicas, y la solución isotónica por excelencia es el cloruro de sodio al 9 por mil. El cloruro de sodio al 9 por mil es el que nos permite darle a una razón de 10 mililitros por kilo en 1 hora. O sea, que la administra en 1 hora y eso se puede repetir hasta en 2 oportunidades para ver si con eso mejoramos los signos de alarma. Si mejora, entonces le bajamos ya no a 10, sino le pasamos 5 a 7 mililitros por hora durante 2 a 4 horas. Y si está mejorando, se va disminuyendo 3 a 5. Finalmente, dejarlo en 2 a 3 por 24 horas, que cumpla 24 horas. Si después de 24 horas de hidratación endovenosa en esta forma, el paciente mejora, ya no hay signo de alarma, se puede ir a su casa para manejo de plan A. Si no mejora, pasa al otro, que es el manejo de shock, que es el manejo de grupo C o dengue grave. El manejo del shock es lo mismo de la deshidratación severa, es decir, darle bolos de cristaloides de 20 mililitros por kilo en 15 minutos, y estos bolos se pueden repetir hasta 3 veces. Si no hay respuesta después de 3 veces, sí hay que considerar usar coloides como la albúmina o aminas, ¿no? Como dopamina, adrenalina, etc. ¿De acuerdo? Y hay que estar monitoreándolos constantemente hasta conseguir su estabilidad hemodinámica. Si hay sangrado o hay hipovolemia importante, se debería considerar un soporte transfusional en estos casos. Este es el resumen de la hidratación. Recuerden que en el plan C es 20 mililitros por kilo, hasta 3 bolos. Y en el plan B, el B empieza con 10 mililitros por kilo por hora, que puede ser por 1 a 2 horas, 5 a 7 mililitros por kilo por hora, 2 a 4 horas.
de 3 a 5 y en el plan B1 ya hay mantenimiento de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Chicos, me esperan un minuto. Bien, chicos, ya regresé. Bueno, hablábamos que también debemos pensar en diagnóstico diferencial, o sea, no toda fiebre con rash, con malestar, dolor ocular, es dengue, sobre todo si estamos en zonas tropicales. Y los diagnósticos diferenciales, pues son con otras infecciones virales también. Otras arbovirosis como la fiebre chikungunya, por ejemplo, que también. Nuestro diagnóstico diferencial debe estar en función a estos síndromes que se ven en el dengue, ¿no? El síndrome febril agudo, el síndrome febril asociado a rash, síndrome hemorrágico febril y síndrome histérico febril. Estos síndromes los podemos ver también en otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo la hepatitis. Las hepatitis se ve fiebre, puede haber síndrome hemorrágico, síndrome histérico. Las leptospirosis que dan hemorragias en forma importante. Hemos visto asociación de leptospirosis con dengue y fatal. Es fatal. La fiebre chikungunya, que da dolores musculares, fiebre, rash, ¿de acuerdo? No se ve mucho ictericia y hemorragia. El Zika también puede dar rash, puede dar fiebre, dolores, malestar, etc. La malaria que hablamos ayer también se puede confundir. La leptospirosis, fiebre amarilla, hepatitis viral, riquecias, la sepsis bacteriana u otras hemorragias virales, ¿no? Pueden dar un cuadro similar que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bien, ahora hablaremos del Zika rápidamente. Ya tengo pocos minutos, disculpen que me ha avanzado mucho con el dengue, pero es importante darles. El Zika, pues el agente causal es el Zika, es otro flavivirus. El vector sigue siendo el mismo, el Aedes aegypti, el mismo para el dengue. La incubación es un poco más largo, acá llega hasta 14 días. Y los síntomas suelen ser leves, o sea, mayormente va con fiebre, rash, conjuntivitis, dolores musculares, articulares, cefalea, malestar, y la gran mayoría de pacientes que hacen Zika son asintomáticos. ¿Cuál es el riesgo principal del Zika? Es cuando da una mujer embarazada, que está gestando. En el embarazo genera microcefalia como secuela. Y en adultos mayores o niños, las complicaciones a largo plazo pueden ser neuropatías y mielitis similar a Guillain-Barré. ¿De acuerdo? O sea, se puede haber complicaciones a veces severas en muy pocos pacientes, y en la embarazada la microcefalia. El cuadro clínico mayormente es leve, como le digo. Y la chikungunya es un toga viridae, es un toga viridae. También el vector es el mismo, su periodo de incubación es similar al dengue, de 4 a 8 días, y los síntomas característicos es fiebre de aparición súbita, pero que se acompaña de dolores osteomusculares, articulares severos. O sea, el paciente se encorva, tiene severa limitación para caminar o mover los brazos, ¿no? ¿De acuerdo? Y puede dar también rash, cefalea, malestar que dura pocos días o semanas. A veces estos dolores articulares pueden durar por varios meses. Esa es la chikungunya. Bueno, acá les traigo unas fotos. Estas fotos, miren, así como están, como mosquiteros, es del Hospital de Niño actual. Son fotos que la presentó el doctor Javier Díaz Pera ayer en un webinar de dengue que tuvimos en la noche. Yo quise traerles estas fotos para mostrarles cómo está el Hospital de Niños, sus salas de febriles, que los han aislado, y acá son salas de dengue ahora, ¿no? Entonces vean que los pacientes están aislados con mosquiteros para evitar que los zancudos que haya de esa allí en el Hospital de Niños piquen a estos pacientes y lleven el virus, y estos luego piquen al personal de salud y transmitan el dengue. ¿De acuerdo? Entonces hay que aislarlos de esa forma, los mosquiteros. Ya hablamos del uso de los mosquiteros en malaria y es los mismos principios para el dengue. Este es nuestro Perú. Yo hice mi serunza allí en la selva. Entonces son fotos que he tomado de las comunidades. Miren cómo son abiertas. El mosquito está pues que entra y sale. Y son comunidades muy expuestas a las picaduras de zancudos. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Tengo todavía unos minutitos que puedo hacer para responder preguntas antes de que sean las 3:30 y el turno de la clase siguiente. ¿Preguntas, chicos? Doctor, disculpe, una pregunta.
Sí, ¿Cuáles son los requerimientos que se necesita para hacer una transfusión al niño? Me refiero de sangre y de plaquetas por ok. separado. Plaquetas, los criterios para transfundir plaquetas en pediatría. Si tiene una plaquetopenia importante, me refiero a plaquetas con menos de 10.000, en este paciente probablemente requiera transfusión de plaquetas. Menos de 10.000. Más de 10.000 no es necesario, a menos que tenga sangrado. Si es un niño que está con hemorragia digestiva, por ejemplo, o hemorragia nasal, o sangrado en la garganta y no para, ese paciente tiene plaquetas 40.000, pero tiene sangrado activo, debe recibir transfusión de plaquetas. ¿Ya? Pero si no hay sangrado activo, no hay sangrado evidente, solo si tiene menos de 10.000. ¿Ya? Ese es un punto en cuanto a las plaquetas. En cuanto a los glóbulos rojos, o de sangre, si ese paciente tiene sangrado, o sea, puede tener sangrado a un tercer espacio, puede tener sangrado evidente como melena, por ejemplo, o hematemesis, y tiene descompensación hemodinámica, o sea, su pulso está débil, el llenado capilar lento, etcétera, tiene que recibir transfusión de paquete globular, porque la transfusión de plasma, de cristaloides no va a solucionar el problema. Entonces, tiene que recibir transfusión de paquete globular. Eso en relación a que hay sangrado, pero este paciente tiene hemoglobina o hematocrito menor de 18, tiene que tener transfusión también de paquete globular. O con hemoglobinas menores de 7, si es que tenía una hemoglobina normal previa, ¿no? Entonces, para los criterios de transfusión son en función a el estado hemodinámico. Si hay sangrado, plaquetas están bajas, hay que transfundir plaquetas. Si hay sangrado que altere el estado hemodinámico, hay que transfundir paquete globular. Si no está sangrando, pero tiene hemoglobina, un hematocrito menos de 18 o una hemoglobina menos de 7, tengo que transfundirla también. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un minuto todavía. Sí, doctor, una consulta. ¿El Zika y el chikungunya también tienen esa proteína NS1? No. Porque me preguntaba si las pruebas serológicas para No, dengue también le darían positivo a estas enfermedades. no. La proteína no estructural 1 del dengue es específica de dengue, propia del dengue, es su impronta del dengue. Los Zika, chikungunya, otros virus tienen otras proteínas que se utilizan para el diagnóstico, pero no la NS1. Es propia del dengue. Si tú encuentras NS1 es porque tiene dengue, virus de dengue. Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ya son las 3:30, deben estar en clases, ya su otra clase, su segunda clase. Muy bien, chicos, muchas gracias por la atención y nos Gracias, vemos, doctor. nos vemos la próxima semana.